Esta es una historia que desafía todo lo que sabemos sobre la justicia, la fe y los milagros. El protagonista no era un santo. Era un hombre que había cometido terribles errores. Pero lo que ocurrió en sus últimas horas demostraría que la misericordia de la Virgen María no tiene límites. Prepárate para presenciar uno de los milagros más sorprendentes jamás documentados dentro de una prisión. Una historia que no solo cambió la vida de un hombre condenado, sino que también transformó para siempre la fe de todos los que fueron testigos de lo imposible. Michael Carter tenía 34 años cuando recibió su sentencia máxima. Durante su infancia, solía acompañar a su madre a misa todos los domingos. Ella siempre llevaba consigo un pequeño rosario y una medalla de la Virgen María que había pertenecido a su abuela. Sara, solía decirle, cuando todo parezca perdido, recuerda que Nuestra Señora nunca abandona a sus hijos. Pero la vida en las calles fue más fuerte. A los 16 años, Michael se involucró con pandillas. A los 18, ya había sido arrestado 3 veces. A los 25, durante un intento de robo, algo salió mal, un oficial de policía perdió la vida. Michael juró su inocencia, insistiendo en que no había sido él quien disparó, pero las pruebas parecían irrefutables. El juicio duró apenas 2 meses. La fiscalía lo retrató como un individuo peligroso y sin remordimientos. Su defensor público, sobrecargado de trabajo e inexperto, apenas pudo presentar argumentos convincentes. El jurado deliberó solo 4 horas antes de declararlo culpable. Michael Carter, dijo el juez Marshall al dictar sentencia, usted ha sido hallado culpable del crimen contra el oficial Patrick O'Connor. Este tribunal lo condena a la pena máxima. María, su madre, se derrumbó en la sala. Durante los 8 años siguientes, lo visitó fielmente cada semana, siempre llevando consigo su Virgen María y rezando el rosario con él a través del vidrio que lo separaba. Michael compartía su celda únicamente con sus recuerdos y con la creciente sensación de haber sido injustamente condenado, aunque sin poder probar su inocencia. Con el tiempo, algo comenzó a cambiar en su interior. Las constantes visitas de su madre, siempre acompañadas de oraciones a la Virgen María, despertaron de nuevo la fe que había perdido en las calles. El capellán de la prisión, el padre Thomas Mackenzie, un irlandés de 68 años, también jugó un papel clave en esa transformación. Lo visitaba cada semana, no con sermones de condena, sino con mensajes de perdón y redención. Michael, le decía el padre Mackenzie, Dios conoce la verdad incluso cuando los hombres no logran encontrarla. En su 5º año de encierro, Michael comenzó a asistir a los servicios religiosos de la prisión. Reaprendió a rezar el rosario, tal como su madre le había enseñado de niño. Poco a poco empezó a encontrar paz, aun sabiendo que el final se acercaba. Pero fue en el 7º año cuando ocurrió algo extraordinario. Michael estaba en su celda rezando el rosario que su madre había logrado que le autorizaran, cuando tuvo una visión. Una mujer vestida de azul y blanco apareció ante él con una sonrisa serena y ojos llenos de compasión. «Hijo», le dijo con una voz suave como la brisa, «tu madre nunca ha dejado de rezar por ti. Sigue rezando. La verdad siempre sale a la luz». Michael parpadeó y la visión desapareció, pero la paz que sintió permaneció con él. Contó la experiencia al padre Mackenzie, quien lo escuchó con atención y respeto. «Michael», le dijo el sacerdote, «Nuestra Señora se aparece a quienes más la necesitan. Sigue rezando». El 15 de octubre de 2003, Michael recibió la notificación final. Su ejecución estaba programada para el 18 de octubre a las 6 de la tarde. Todos los recursos legales se habían agotado. No habría más aplazamientos. 2 días antes, recibió la última visita de su madre. María, ahora de 72 años y visiblemente desgastada por los años de lucha para salvar a su hijo, llegó con algo especial. «Hijo», le dijo mostrando una pequeña imagen enmarcada de la Virgen María, «esta imagen perteneció a tu bisabuela, luego a tu abuela y después a mí. Quiero que la tengas en tus últimos momentos». La imagen no era nada elaborada, un pequeño retrato de la Virgen en un marco de madera sencillo, no más grande que la palma de una mano. Pero para la familia representaba décadas de fe, oración y esperanza. Michael la sostuvo contra su pecho y lloró como no lo hacía desde la infancia. «Madre», dijo, «gracias por no rendirte nunca conmigo». El 17 de octubre, un día antes de la ejecución, el alcaide James Morrison fue a la celda de Michael para preguntarle sus últimos deseos. «¿Cuál será tu última comida?», le preguntó.
Michael miró la pequeña imagen de la Virgen en sus manos. No quiero una comida especial, señor. Solo pido que me permitan tener conmigo esta imagen de la Virgen María hasta el final. Morrison frunció el ceño. No era común que un condenado rechazara la última comida. ¿Estás seguro? Puedes pedir lo que quieras. Estoy seguro, respondió Michael. Solo la necesito a ella conmigo. El alcaide aceptó. Después de todo, era una petición sencilla e inofensiva. Esa última noche, Michael no pudo dormir. Pasó las horas rezando el rosario y contemplando la imagen de la Virgen. Alrededor de las 3 de la madrugada comenzó a recitar una oración que su madre le había enseñado en la niñez. Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, intercede por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Tú que eres refugio de los afligidos y consuelo de los que sufren, recíbeme en tu misericordia. Fue entonces cuando ocurrió el primer milagro. Cerca de las 3:30 de la madrugada, el guardia nocturno Esteve Martínez hacía su ronda habitual por el pasillo cuando notó una luz tenue que provenía de la celda de Michael. Al principio pensó que era un simple reflejo, pero al acercarse se dio cuenta de que la luz salía directamente de la pequeña imagen de la Virgen María. Michael, llamó Martínez, ¿qué demonios está pasando ahí dentro? Michael miró al guardia y luego a la imagen en sus manos. Él también estaba viendo la luz, un resplandor dorado y suave que parecía latir con delicadeza. No lo sé, respondió Michael con la voz llena de asombro. Ella está brillando. Martínez se acercó a los barrotes. Llevaba 15 años trabajando en esa prisión y nunca había visto algo parecido. La luz no provenía de ninguna fuente externa, emanaba directamente de la pequeña imagen. Eso no es posible, murmuró Martínez mientras tomaba su radio. Control central, aquí Martínez. Necesito que alguien venga a la celda 47 de inmediato. En cuestión de minutos, el supervisor nocturno, Robert Chen, llegó acompañado de otros 2 guardias. Todos quedaron paralizados ante el fenómeno. La pequeña imagen seguía brillando con una luz suave pero inconfundible. Debe ser algún tipo de truco, dijo Chen, intentando mantenerse racional. Michael, ¿de dónde sacaste esto? Mi madre la trajo, respondió Michael, todavía asombrado por lo que veía. Es una imagen familiar que ha pasado de generación en generación. Chen llamó al alcaide Morrison, quien llegó a la prisión a las 4:15 de la madrugada. Al ver la luz que emanaba de la imagen, se quedó completamente sin palabras. Llamen al capellán, ordenó Morrison, y que nadie hable de esto hasta que entendamos qué está pasando. El padre Mackenzie llegó a las 4:45 de la madrugada. Cuando vio la imagen brillando en las manos de Michael, se arrodilló de inmediato. Señor, ten piedad de nosotros, susurró el sacerdote. Esto es una señal. ¿Una señal de qué?, preguntó Morrison, visiblemente alterado. Nuestra Señora está intercediendo, respondió el padre Mackenzie con convicción. Algo extraordinario va a suceder. En la mañana del 18 de octubre, día en que debía cumplirse la sentencia, la noticia sobre la imagen resplandeciente de la Virgen María ya se había difundido entre el personal. Algunos guardias pedían ser trasladados a otros sectores, temerosos de lo sobrenatural. Otros, movidos por la curiosidad, buscaban excusas para pasar por el pasillo. Alrededor de las 10 de la mañana ocurrió algo aún más extraordinario. Uno de los guardias más veteranos, David Walsh, un hombre de 58 años conocido por su carácter duro y escéptico, se acercó a la celda de Michael. Había trabajado en esa prisión durante 23 años. Había presenciado decenas de ejecuciones y se enorgullecía de no mostrar nunca emoción. Pero cuando Walsh miró la imagen de la Virgen María en manos de Michael, algo sucedió que cambió su vida para siempre. Comenzó a temblar incontrolablemente y cayó de rodillas sobre el frío suelo del pasillo. «Ya no puedo más», gritó Walsh, con lágrimas corriendo por su endurecido rostro. «Ya no puedo cargar más con este peso». Michael y los demás guardias quedaron atónitos. Walsh era conocido por jamás mostrar debilidad ni emoción. «¿Qué está pasando, Walsh?», preguntó Morrison, que había corrido al escuchar los gritos. «Mentí», gritó Walsh, sollozando sin control. «Mentí en el juicio. Michael no es culpable». El silencio que siguió fue ensordecedor. Morrison sintió que las piernas le flaqueaban. «¿De qué estás hablando?», preguntó el alcaide.
Walsh seguía llorando, las palabras le salían entre sollozos. Yo estuve allí esa noche. Lo vi todo. Fue Tommy Rodríguez, no Michael. Pero Tommy era informante de la policía, y el detective Harris me pagó para mentir en el juicio. Michael apretó la imagen de la Virgen contra su pecho, apenas capaz de creer lo que escuchaba. Cargué con esta mentira durante 8 años, continuó Walsh. Todos los días pensaba en el rostro de su madre en la sala del tribunal. Pero tuve miedo de lo que Harris haría conmigo si decía la verdad. Morrison llamó de inmediato a la fiscalía y a la defensa. La confesión de Walsh, presenciada por varios miembros del personal de la prisión, fue suficiente para detener la ejecución en ese mismo instante. A las 11:30 de la mañana del 18 de octubre, la sentencia de Michael fue oficialmente suspendida. La confesión de Walsh desencadenó una investigación completa del caso. El detective Richard Harris, ya retirado, fue interrogado y terminó confirmando el esquema de corrupción que había llevado a la condena injusta de Michael. El verdadero culpable, Tommy Rodríguez, había muerto 3 años antes en otro estado. Sin embargo, las pruebas que habían sido ocultadas durante el juicio original finalmente salieron a la luz. Ante las evidencias irrefutables de mala conducta policial y perjurio, la fiscalía no tuvo otra opción más que retirar todos los cargos contra Michael. El 15 de diciembre de 2003, casi 2 meses después de la fecha original de su sentencia, Michael salió de prisión como un hombre libre. Su madre, María, lo esperaba afuera de los portones con la misma medalla de la Virgen María que había llevado durante todos esos años de vigilia y oración. Nuestra Señora nunca te abandonó, hijo mío, le dijo, abrazando al hijo que le había sido devuelto por un milagro. La historia de Michael se difundió rápidamente. No solo por la injusticia que había sufrido, sino sobre todo por los milagros que precedieron su liberación. La pequeña imagen de la Virgen María, que había brillado aquella última noche en prisión, fue examinada por expertos. No encontraron ninguna explicación científica para la luz que emanaba de ella. La imagen era exactamente lo que parecía, una sencilla estampa religiosa enmarcada en madera. Michael utilizó la compensación que recibió del Estado para crear una fundación dedicada a ayudar a otros prisioneros condenados injustamente. El padre Mackenzie, quien lo había acompañado en todo su camino, dijo que este había sido el milagro de María más poderoso que había presenciado en sus 40 años de sacerdocio. La Virgen entró en una prisión, declaró en una entrevista posterior, para salvar no solo a Michael, sino también el alma de David Walsh. Transformó el dolor en redención, la mentira en verdad y la desesperación en esperanza. María vivió para ver a su hijo casarse y tener 2 hijos. Falleció en 2010 a los 79 años, sosteniendo la misma medalla de la Virgen María que había llevado consigo toda su vida. La pequeña imagen de la Virgen María que brilló aquella noche ahora se conserva en un altar especial en la casa de Michael. Él la contempla cada día y recuerda la noche en que Nuestra Señora intercedió por él de una manera tan poderosa que transformó corazones de piedra. Esta historia nos recuerda que la misericordia de la Virgen María no conoce muros, ni rejas, ni sentencias. Ella intercede especialmente por quienes más lo necesitan, por aquellos a quienes el mundo ya había abandonado. El milagro de la Virgen María no fue solo que Michael quedara libre. El verdadero milagro fue como la intercesión de Nuestra Señora transformó a todos los involucrados, desde el guardia que encontró el valor de decir la verdad hasta el alcaide que fue testigo del poder de la fe. Si esta historia del milagro de la Virgen María ha tocado tu corazón, compártela con tus seres queridos. Que nos inspire a nunca dejar de orar, incluso cuando todo parezca perdido. Nuestra Señora nunca abandona a sus hijos. Por oscura que sea la noche, la luz de su misericordia siempre puede brillar en medio de ella.